Sí, dale. Ya. Entonces, por eso ahorita les decía que más que haya diferencias entre lo clínico, lo social, lo educativo, etcétera, etcétera, pues la idea es cómo complementarlas, porque aquí estaríamos hablando que mi corriente la elegí precisamente por una situación social. O sea, por la situación social que se veía en la ciudad, eso fue lo que me hizo escoger la corriente. Por eso ahorita yo les hacía énfasis en ese sentido. Más que encontrar diferencias, tenemos que encontrar de qué manera eh, eh, las diferentes corrientes de la psicología pudiéramos utilizarlas a favor todos, ¿no? Sí. Claro, sí. Y bueno, voy a cambiar un poquito aquí el contexto de nuestras preguntas y poniéndolo justamente ahora en otra situación, diferente a la que nos comenta, más bien en lo de la pandemia. Entonces, derivado de la pandemia, la psicología clínica se ha enfocado en atender oportunamente pues, los padecimientos y trastornos mentales que se derivaron o que estuvieron ahí presentes en esta etapa, como fueron el estrés, la depresión, la ansiedad. Entonces, ¿qué elementos, hablando de actitudes o conocimientos, debería contemplar el psicólogo clínico, o sea, tener como parte de su repertorio de habilidades, para hacer frente a ese tipo de situaciones como la que acabamos de vivir? Mira, la pandemia nos trajo muchas cosas. Es un mundo antes y un mundo después de la pandemia. ¿Cuáles son los elementos? Para empezar, tenemos que, a lo mejor voy a repetir un poco lo que habíamos platicado. Para empezar, tenemos que partir de que los psicólogos también somos seres humanos y que los psicólogos también sentimos ansiedad, que los psicólogos también de repente tenemos ahí rasgos depresivos, etcétera, etcétera. Porque la pandemia nos vino a ser vulnerables a todos. Fíjense que yo soy de la idea que esta parte de estar encerrado tanto tiempo nos trajo problemas porque nos hizo convivir con nosotros, con cada uno de nosotros. O sea, yo, Darío, conviví con yo, Darío, durante mucho tiempo porque tenía tiempo, o sea, no salía a trabajar, estaba en mi casa. Entonces, la convivencia conmigo mismo, yo creo que nos asustó a todos, porque es una parte como de conocernos y de saber cuáles son, vuelvo a lo mismo, nuestras limitantes y nuestras fortalezas, etcétera, etcétera, pero pues como el ser humano de repente es medio catastrófico, nos enfocamos más en las limitantes. Y entonces esto nos llevó a asustarnos a todos y esto generó que, como lo decías ahorita, pues los casos de ansiedad, los casos de depresión, etcétera, etcétera, fueran en aumento, que sí fue exponencial, totalmente exponencial. También lo que creció mucho en este caso fue el temor a la muerte, fue otra o el temor a la muerte tanto de uno como de personas queridas. La situación económica fue otra de las cosas que exponencialmente creció. Entonces, los elementos primero del psicólogo es entender que somos personas, que somos seres humanos, partiendo de ahí, entender que hay una manera de trabajar antes de la pandemia y hay otra manera de trabajar después de la pandemia. Yo me iría por eso, o sea, entender que las cosas cambiaron, entender que hay que estar capacitados, entender que hay que estar viviendo el día, ya no vivir para el futuro, sino vivir el día, entenderlo nosotros y entonces llevarlo a nuestros procesos de que la gente tiene que vivir el día a día. O sea, la gente tiene que estar disfrutando lo que le pasa hoy, no estar esperando disfrutar lo que le va a pasar dentro de un año, ¿no? Entonces, sí hubo cambios, sí hay un antes y un después de la pandemia, y por ahí me iría. O sea, no sé si lo estoy respondiendo, pero sería el trabajo personal del psicólogo primero, eso es el primer elemento, recordarnos que nosotros también debemos de tener un proceso, recordarnos que nosotros también debemos de tener un apoyo, porque también nos vimos afectados, y después de eso entender que la gente viene a lo mejor con otro tipo de problemas, o a lo mejor con más problemas de lo que esa persona cree, y el objetivo tendría que ser que la persona viva el día a día, que la persona pueda disfrutar cualquier momento, no estar esperando el futuro. Ok. Ahora, hablando justamente de estos dos eventos que ya se mencionaron. El primero, pues el contexto que nos platica acerca del lugar donde reside y el segundo, la pandemia. Entonces, en algún caso en específico que usted lleve, ¿qué
profesionales, qué otros profesionales pueden estar apoyando en el manejo de este caso, ¿no? Mira, yo soy de la idea, como le decía ahorita, que no se trata de buscar diferencias, sino se trata de encontrar coincidencias. Entonces, cualquier profesional te puede ayudar, cualquier profesional. El trabajo para el bienestar de una persona o el trabajo para que una persona sea una mejor persona no puede estar limitado solamente al psicólogo, tiene que estar limitado a cualquier profesional, tiene que haber un trabajo en equipo, entre más grande mejor. Y cuando hablo de un trabajo en equipo, hablo hasta de su mamá, hablo de la persona que a lo mejor lo cuida, de la nana, o sea, todas las personas que conviven con alguien que está en un proceso, es una persona importante para trabajar en equipo, tenga o no tenga una profesión. Lógicamente, quien tiene una profesión, pues tiene un conocimiento, quien tiene una profesión tiene mayores herramientas, pero el trabajo en equipo dentro de un proceso es de todos, ¿eh? O sea, nadie sobra, todos faltan y todos son importantes. Fíjate, Ok. se me viene ahorita a la mente, hace unos 10 días estaba platicando con una persona que su hijo tiene problemas, está orinando por las noches. Entonces lo lleva al pediatra y el pediatra le da un medicamento, pero no le recomienda buscar apoyo, simplemente le da un medicamento. El medicamento le está ayudando al niño, pero entonces cuando me dice el nombre, ella está muy contenta porque el medicamento está funcionando, pero cuando me dice el nombre, pues es un ansiolítico, o sea, es un ansiolítico tal cual. Entonces, mi postura ante la señora, ante la mamá, yo le decía, pues es que qué padre que el medicamento le está ayudando, pero en el momento que al niño le quiten el medicamento, a corto, mediano plazo, va a volver a pasar el problema, porque no lo estás, o sea, simplemente le estás dando el fármaco, pero no le estás ayudando a resolver lo que tiene. Entonces, con ese ejemplo te digo la importancia del trabajo en equipo. No pensar que el psicólogo es más, no pensar que el psiquiatra es más, no pensar que el educador es más, sino que el trabajo en equipo tiene que ser vital. Más que los egos por quién tiene la razón en la profesión, tenemos que enfocarnos en ayudar a la persona. En eso es lo que tenemos que enfocarnos. Y aquí cualquiera es bienvenido, ¿eh? Cualquiera que quiera participar es bienvenido. El papá, la mamá, cualquiera, hasta un psiquiatra, un educador, no sé. Ok, coincido. Bueno, en este momento creo que le cedo el micrófono a mi compañero Carlos. Ya. Bueno, muchas gracias, Elma. Entonces, continuamos con la entrevista, Darío. Entonces, ¿cuáles son las actividades que realizas tú como psicólogo clínico? Mira, hablando de actividades, pues tendríamos que hablar de número uno, dentro de un proceso terapéutico tienes que observar mucho, tienes Sí. que estar observando siempre, tienes que evaluar, tienes que, después de evaluar, pues tienes que diagnosticar, tienes que planear, tienes que reeducar a la persona a veces en varios sentidos de su vida. Entonces, por ahí me iría con esas actividades en cuanto a las funciones que tiene que hacer un psicólogo, empezando por observar y comparar casos. Yo les decía ahorita que no hay recetas, pero también hay que comparar casos para ver qué me funcionó en uno y tratar de ver si me puede funcionar en este caso. Sí. Pero básicamente serían las actividades. Y entonces tú como psicólogo clínico, ¿cómo identificas la necesidad que una persona tiene de recibir atención psicológica? Fíjate que yo creo que la terapia no es para todos. No es para todos en qué sentido que cada uno tiene su momento. Eso de que pues me mandan de la escuela o dicen que necesito terapia, etcétera, etcétera, yo creo que nunca va a funcionar. Por eso yo creo que no se trata de que alguien lo identifique. Se trata de, bueno, alguien externo a la persona. Se trata que la persona lo identifique. O sea, yo te puedo decir, como buen psicólogo, como dicen por ahí los memes, ¿no? Como buen psicólogo, hasta en un bar, puedo decir, pues él necesita apoyo, cuando tenemos que entender que todos necesitamos apoyo. O sea, Sí, no hay un yo no necesito y los demás están mal, ¿no? Esta famosa regla de cuando yo te apunto para decirte tienes problemas, pues 3 dedos van conmigo, entonces hay que evaluar estos 3 dedos en psicología. Entonces, más que detectar cuando una persona necesita apoyo, yo como psicólogo, yo lo cambiaría a toda persona sienta la necesidad de ser apoyado, de empezar en un proceso terapéutico, ese es el momento.
Sí, pero la terapia no es para todos. No hay un momento en donde general, sino que cada quien escoge el momento específico. Por alguna razón, siendo humanista, por alguna razón es que ahorita en el 2022 tengo esta necesidad de un psicólogo, cuando en el 2020 no la tuve, cuando en el 2018 no la tuve, aunque vengo acarreando con mi problema hace 15 años. sí, Entonces, sí. por alguna razón, este es mi momento. Entonces, no se trata de detectarlo. Yo como psicólogo clínico, se trata de que la persona lo haya entendido, lo tenga consciente y que busque apoyo. Yo sí me enfoco mucho en eso, en estás aquí porque tú quieres estar aquí, o estás aquí porque alguien más te lo dijo o alguien más te dio la instrucción. Eso es clave. Estás aquí porque tú quieres estar. Sí, es como, bueno, haciendo un poco la analogía, muchas veces a las personas alcohólicas no admiten que tienen un problema y no pueden empezar a trabajar en ello hasta que admiten que tienen un problema, ¿no? Más o ¿Sí? menos sería eso. Lo que sí puedes ayudar, con tu analogía, lo que sí puedes ayudar es como a tratar de que él lo haga consciente. Sí, Pero si esa persona no lo tiene consciente, por más de que tú le digas, necesitas apoyo, aquí estoy yo para ayudarte, ve con un psicólogo, no lo va a hacer. Y si lo va a no, hacer es como un barril sin fondo, ¿no? sí. Y entonces, bueno, tú más o menos cuando llevas un proceso terapéutico, ¿cuántas sesiones crees que es necesario cuando pues tú abordas un caso? Va a variar de la persona, no hay recetas, varía de la persona. A lo mejor una persona que trae persona A y persona B traen la misma problemática, pero a lo mejor persona A tiene más herramientas y sale en 10 sesiones y la persona B sale en 20 sesiones. Sí, Por eso te decía ahorita, tú planeas, pero tú tienes que respetar a la persona, porque a sí, lo sí, mejor persona A y persona B que vinieron por lo mismo, persona A solamente quería trabajar eso y persona B en el proceso se da cuenta que quiere trabajar otras cosas sí, y entonces te mueve y te modifica, por un lado. Por otro lado, yo ahorita les platicaba que parte de mi labor ha sido dentro de la universidad. Por ejemplo, en la universidad, pues los tiempos, pues es terapia breve. Estás hablando de 8 sesiones en promedio, 7, 8, 9 sesiones en promedio, entonces no puedes irte más para allá. Entonces depende mucho, número uno, del lugar en donde estés trabajando, de donde lo estés dando, tu aportación, y va a depender mucho también de la persona, no tanto de la problemática, va a depender de la persona, no tanto del por qué venga conmigo, sino de la persona. Como una idea, pues ahora sí que totalmente personal, yo soy de la idea, repito, de que debes de soltarlos lo más rápido, porque al final de cuentas la vida es un proceso, la vida es un proceso terapéutico permanente. Entonces, yo soy de la idea de que cuando tú ves que la persona empieza a caminar sola, tienes que soltarla y estar ahí al pendiente y decirle, aquí estoy para cuando vuelvas a tropezar, para cuando vuelvas a detenerte, pero adelante. O sea, entre más rápido lo sueltes, mejor. De acuerdo, más rápido no me lo vayan a tomar en que 3, 4, 5 sesiones, no, más rápido de acuerdo a su evolución, sí, al respeto personal de su trabajo, pero porque la vida es un proceso terapéutico. La vida es un proceso terapéutico permanente. Entonces, vienes conmigo, trabajamos, pero adelante. O sea, tú tienes que seguir solo, ¿no? Estos sí, procesos largos de años y años y años, yo creo que en lugar de beneficiar, perjudican a la persona. No con esto quiero decir de que te vayas y nunca vuelvas, sino adelante y aquí estoy para cuando quieras regresar. sí, Porque sí, la vida es un proceso sí. terapéutico. Entonces, hablando de los procesos, pues, ¿tú qué tipo de metodologías, técnicas o herramientas utilizas pues, como profesional? Híjole, pues mira, de entrada, metodología, observar. Observar, registrar todo. Eh, no podemos olvidarnos que la psicología nació de la experimentación, entonces hay que experimentar, este, hay que describir todo, hay que describir todo y pues, yo creo que me iría con eso nada más. A lo mejor te agregaría, ahorita les decía de lo que me ha funcionado con uno, voy a tratar de que me funcione con otro, pues a lo mejor correlacionar, Sí, pero pues la base está en observar. Ahí yo creo que ahí está la clave. la observación. Y entonces, volviendo al tema que tocaba mi compañera en las preguntas anteriores con respecto a la pandemia, la telesalud e intervenciones terapéuticas virtuales
¿son consideradas viables para el ejercicio de tu área? ¿Y por qué lo consideras si sí o no? Mira, creo que fue necesaria en su momento, estábamos todos aislados, yo creo que fue necesaria, yo creo que Sí, fue una excelente herramienta, excelente, eh, pero creo que no es lo mejor. Si parto de que lo que buscamos es, bueno, que en lo personal lo que me interesa es el humanismo, pues el contacto es muy importante. Entonces sí, yo soy de la idea de que en su momento, hace 2 años, cuando no podíamos salir, etcétera, etcétera, fue lo mejor que pudo haber pasado, pero llega un momento en donde ya tenemos que volver, aunque hay un mundo antes y un mundo después de la pandemia, tenemos que tratar de recuperar ese contacto. sí, Entonces, en lo personal, yo no tomo procesos a distancia. Creo que de cierta manera se pierde un poquito el objetivo de los procesos, pero reconozco que fue lo mejor que pudo haber pasado en los últimos 2 años. O sea, sí sí. fue lo mejor, como herramienta ahí está, pero en lo personal no, ahorita no lo utilizo. Sí, sí, yo concuerdo bastante contigo en ese aspecto. Y por ejemplo, bueno, yo que soy maestro en la universidad, te puedo hablar de una misma clase en el mismo horario, un grupo a distancia ahorita, por ejemplo, ahorita en ese semestre me tocó así. Lunes y miércoles a las 7 de la mañana, grupo presencial. Martes y jueves, grupo a distancia. Y es un mundo de diferencia, ¿eh? Es un mundo de diferencia lo que hablas, es un mundo de diferencia las discusiones, es un mundo de diferencia el aprendizaje, un mundo de diferencia el compromiso. Entonces, en la terapia es igual. En su momento las clases, esa era la única opción que teníamos. En su momento las terapias, eso era lo único que teníamos. Fue excelente, pero ya no puedes avanzar más. Entonces Sí, tienes que recuperar otra vez el contacto. sí, sí, tienes toda la razón en eso. Entonces, bueno, para finalizar, ¿qué recomendaciones le harías a futuros estudiantes de psicología que quieran especializarse en esta área? La recomendación sería que sean conscientes de que es la peor de las profesiones, porque trabajar con personas, si no estás convencido y si no te gusta, vas a sufrir mucho. Si te gusta, estás en el mejor lugar. Este, entonces, que primero evalúes si realmente quieres estar conviviendo todos los días con personas. Número uno, les digo, es lo más complicado que hay. Con este ejemplo que les ponía de las cosquillas. Entonces, primero, que realmente evalúes si quieres meterte en problemas, porque esto es meterte en problemas. Cada caso, cada cabeza es un mundo, es meterte en problemas, es ser analítico, es ser observador, como te decía ahorita. Entonces, primero evaluar si es lo que quieres, que no sea una moda. Después de ello, que antes de ayudar a las demás personas nos ayudemos, es decir, que vivamos nuestras emociones, que resolvamos nuestros problemas, que no los dejemos o los hagamos a un lado, sino que los enfrentemos, que aprendamos a ser felices, porque luego, como les decía ahorita, somos catastróficos. Cuando nos va mal, el cómo estás, cómo te sientes, dura 10 días. Y cuando nos va bien, nadie nos pregunta cómo estás y cómo te sientes. Entonces tenemos que empezar por nosotros, Sí, el vivir, el vivir. Otra de las cosas es la congruencia. Les recomiendo ser congruentes. No puedo ser yo una persona que estoy ayudando a los demás y en mi casa estar violentando a las personas que viven conmigo, ¿no? No puedo yo sí, estar ayudando a los demás y luego yo tapando a mis seres queridos para que evolucionen o para que crezcan. Entonces, la congruencia y pues una última situación sería la capacitación constante. Como con este concepto que les manejo de la peor profesión, pues si ustedes se fijan, lo que ustedes ahorita están estudiando, si yo les digo cómo estudié yo, ustedes se van a reír, porque ya nada de eso existe, ¿no? Entonces, la capacitación constante está obligada para una persona que va a trabajar con personas. O sea, los paradigmas cada día evolucionan, los paradigmas cada día, todos los días nace uno nuevo, casi casi. Entonces, capacitación constante, no dejar de leer, no dejar de aprender. Este, Entre más aprendes, que esto yo creo que ya se los han dicho, entre más aprendes, más te das cuenta que no sabes, porque sí, se te abre el campo. Cada vez se te abre más el campo y parece que ya vas a ver la luz,
y luego se vuelve a oscurecer y no ves la luz y luego ya la vas a ver y otra vez se vuelve a oscurecer. Entonces, la capacitación constante es necesaria y el trabajo terapéutico personal también, o sea, el que tú también te Sí. atiendas. No, pues muy buenos consejos, la verdad, sí. Te agradecemos mucho tu tiempo, Darío, y muy interesante, y creo que hasta nos faltó tiempo para que nos sigas compartiendo un poco Ya va a ser la media hora otra vez, ya se va a volver a apagar. No, pues todavía no me sale el mensaje, pero hasta hubiera estado, me gustaría ir a una de tus clases, me gustó mucho todos los consejos que me diste y cómo abordas todos los temas que tratamos. Entonces, bueno, por mi parte, pues te agradezco mucho en nombre de todos nuestros compañeros y gracias por tu tiempo. No, no, al contrario, Charlie, a la orden, Selma, un gusto conocerte y cualquier cosa, pues ahí estamos. Igualmente. Échenle ganas. Revisen si quieren estar en la peor profesión, revísenlo, porque sí Sí, está bien complicado, es frustrante, es desgastante, entonces somos el basurero de muchas personas, entonces eso no es fácil. Entonces sí, revísenlo si quieren hacer eso, porque es algo muy bonito, pero muy difícil. sí, Entonces, échenle ganas, revísenlo y échenle ganas. sí, sí. Muchas gracias, ¿no? Gracias. Sale, vale, nos vemos. Que estés bien, Darío. Bye Hasta bye. luego. Bye Bye. bye.